En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Juan Evangelista, ruega por nosotros. Intento explicarte Juan 15, 1 al 10. Esta es una perícopa. Estos 10 versículos que se encuentran en el capítulo 15 están enmarcados por esa frase: yo soy la vid verdadera. Muchos dicen que esto sería al modo de una parábola, sería al modo de una alegoría. Muchos van a discutir en la precisión del género literario o subgénero literario que se puede encontrar aquí presente. De hecho, sabemos que las parábolas propiamente se encuentran en los sinópticos, mientras que en San Juan estrictamente no hay parábolas. Pero por otra parte sabemos que la parábola implica de suyo una comparación, y también en el Evangelio de Juan hay muchas comparaciones utilizadas por nuestro Señor o bien por el evangelista. En cuanto a los vocablos, la expresión parábola, parábola se encuentra así en los sinópticos. Esa expresión está ausente en San Juan, donde encontramos un sinónimo que es paroimía. Paroimía es similar a parabolé y significa parábola, comparación. Bien, nosotros tenemos entonces esta comparanza, esta comparación que hace Cristo identificándose con la vid dentro de un ego eimi. Hay muchos ego eimi que hemos visto con anterioridad. Aquí lo que está diciendo Cristo es ego eimi ge ampelo ge alesine. Yo soy la vid verdadera. En el prólogo habíamos oído que el verbo era la luz verdadera. Cuando aquí oímos verdadero, verdadero claramente se opone a falso. Podemos entenderlo de, por ejemplo, Dios verdadero que se opone a dioses falsos. O bien podemos entender verdadero como la forma eminente de una realidad. En el caso del verbo eterno, luz verdadera, quiere decir que hay la luz natural nos permite a nosotros ver las cosas. En cambio, ese verbo luz verdadera es la forma eminente, supereminente e incluso suprema de luz que pueda existir. Algo similar en cuanto a la vid. La vida implica arraigo, la vida implica vínculo, la vida implica alegría, implica gozo, la vida implica fiesta, la vida implica una gran cantidad de cosas en la vida humana y en la vida de la Escritura que vamos a encontrar en su forma eminente, incluso supereminente y suprema, en el mismísimo Dios. Y acá Cristo está diciendo: yo soy la vid verdadera. Obviamente que en las Sagradas Escrituras, en aquellos pueblos, había determinados bienes y dones que eran muy apreciados. Allí podemos mencionar el pan, allí podemos mencionar el vino, allí podemos mencionar el aceite. Ese pan que fortalece el corazón de los hombres está presente en la multiplicación de los panes en el cuarto evangelio. Ese vino que alegra el corazón de los hombres está presente en el Evangelio en las bodas de Caná. Claramente en los sinópticos vemos allí el relato de la institución donde el vino se convierte en la sangre de Cristo, en el contexto y en el marco de la última cena. Y también era un don preciadísimo el aceite, ese aceite que daba brillo a los rostros, ese aceite de oliva que era tan apreciado por entonces. En el cuarto evangelio sí vamos a oír la existencia en la unción de Betania de un aceite de nardo, aceite al fin. Bien, el tema de la vid estaba muy presente, más o menos por estos y muchos otros motivos. Cómo no evocar Isaías 5, voy a cantar el cántico de amor de mi amigo por su viña. Mi amigo preparó su viña con todo el ahínco, la devoción y el afecto. Esperaba que le diera uvas y al final le dio gracia. ¿Qué voy a hacer entre la viña y yo? Ese cántico de la viña de Isaías 5 también tiene su vínculo con una de las parábolas narradas en todo detalle, que es la parábola de los viñadores homicidas. Y fuera de ese marco encontramos también la misma comparación de la vida, hasta en lugares tan especiales como aquel salmo, cuando dice: esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Allí describe tu esposa como una vid fecunda, tus hijos como renuevo de olivos alrededor de tu mesa.
Por eso decíamos que esta vid, esta viña, a la vez que puede referirse al pueblo de Dios, esta vid se refiere al fruto que de ella surge, que es el vino, que se encuentra presente en las festividades, en el festejo de los hombres, y muchísimas cosas más encontramos presentes en este ego eimi geampelos gealesine. Yo soy la vid verdadera. La poda está presente en este evangelio. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto lo cortará, y todo el que dé fruto lo podará para que dé aún más fruto. Esto implica que esa dimensión del dolor, del sufrimiento, de la angustia, esa poda que se realiza en aquel que está unido a la vid, es en orden a una mayor fructificación. Permaneced en mí y yo en ustedes. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Aquí irrumpe la palabra permanecer. Aquí irrumpe una palabra que se encuentra mucho en el cuarto evangelio. Menno es permanecer. Conocemos el vocablo, la expresión que se forma con esta, que es inmanencia. Esa inmanencia está el meno o el manere. Se encuentra allí presente. Permanezcan en mí y yo en ustedes. En el cuarto evangelio aparece 40 veces la expresión o el verbo permanecer. En la primera carta de Juan aparece 23 veces. Y en esta perícopa o pasaje evangélico vamos a ver que aparece en varias ocasiones. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo, si no permaneciere en la vid, tampoco ustedes si no permanecieran en mí. Pone énfasis e insistencia en la permanencia. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Vuelve a repetir la misma expresión, sin el verdadero, pero es la misma expresión, ego eimi geampelos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Aquí hay una afirmación que muchos que estudian esta perícopa la consideran como central dentro de la misma. Sin mí nada pueden hacer. Esto ha tenido muchísima influencia en una serie de definiciones de la Iglesia, tanto en concilios antiquísimos realizados en Cartago. Hay otro concilio millevitano muy antiguo, y después va a desembocar en el concilio de Trento, y este sin mí nada pueden hacer va a tener muchísima influencia a la hora de destacar la importancia del influjo sobrenatural de Cristo sobre el creyente. Es decir, y eso lo detallan especialmente estos textos antiguos, Cristo no dice sin mí difícilmente puedan hacer algo, sino que dice sin mí nada pueden hacer. Hay una radicalidad del vínculo sobrenatural establecido entre el creyente y Cristo, que es aquí enfatizado por el mismo Señor. Por otra parte, esto tiene que ver y es una referencia explícita a la realidad de la gracia. Veíamos cómo Charis, gracia, en el contexto del cuarto evangelio, se encuentra todo ligado al prólogo. Sin embargo, la realidad que implica la gracia, esa irrupción de lo sobrenatural en el corazón del hombre, esa irrupción de lo sobrenatural en el corazón del creyente cuando admite los dones y la bendición que Dios le concede, se encuentra presente en otros momentos, como por ejemplo a través de la imagen del agua, en el caso de Nicodemo y en el caso de la samaritana. Renacer del agua y del espíritu, renacer de lo alto, o bien también en el capítulo, si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. A través de esa imagen del agua se encuentra la realidad de la gracia. El que tenga sed que venga a mí y beba, de su interior brotarán torrentes de agua viva. También aquí, como en aquellos pasajes y del cuarto evangelio, se encuentra presente la realidad de la gracia, con muchísima fuerza, con muchísimo énfasis, a través de este vínculo y de esta permanencia entre el sarmiento y la vid. Inclusive, el que no permanece en mí es echado fuera
como el sarmiento y se seca, y los amontonan y los arrojan al fuego para que ardan. Esto tiene como un parecido a ese crujir de dientes, esto tiene un parecido también a esa separación del trigo y de la cizaña, a ese arder definitivo que implica una exclusión. Esta parábola o esta alegoría de la vid y de los sarmientos está explicando la relación más intensa que puede existir entre el creyente y el Mesías, entre el creyente y el Señor. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Este permanecer, este vínculo, esta ligazón tan estrecha entre el sarmiento y la vid, entre el cristiano y Cristo, se vincula también con la oración y con la plegaria, al punto que de un modo misterioso, de un modo conocido por Dios, aquello que sea suplicado y pedido va a terminar ser concedido. En esto será glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Como este tema de la gloria de Dios, tan característico del cuarto evangelio, como este tema de la glorificación de Cristo cuando llega su hora, en este caso se cumplen los discípulos. Cuando los discípulos, los sarmientos unidos a la vid dan fruto, allí es glorificado el Padre. Esa glorificación que nos recuerda expresiones como la de San Ignacio, de hacer todas las cosas para la mayor gloria de Dios, o bien la de San Maximiliano Kolbe, cuando él decía y buscaba la máxima gloria de Dios, nos lleva a nosotros a buscar esa glorificación a través de nuestras obras, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestros emprendimientos, a través de este permanecer como sarmientos unidos a la vid que es Cristo. Y también quisiera mencionarles, como el Padre me amó, yo también los he amado. Allí está el verbo agapao. Permanezcan en mi amor. Si guardaran mis preceptos, preceptos es entolé, permanezcan en mi amor. Si guardaran mis preceptos, permanecerán en mi amor. Aquí lo que encontramos es, una vez más, esta relación entre los preceptos y el amor. Precepto se dice entolé, si para el caso te interesara. El amor ya sabemos que es agape, o es, Dios es amor, es como se revela en la primera de Juan. Sabemos que hay dos verbos que se vinculan con el amor, que son agapao y fileo. Ambos se encuentran presentes en el cuarto evangelio y lo vamos a ver cuando sea luego la Pascua. Y aquí quisiera destacar lo siguiente: como para nosotros o para el hombre moderno, para la mentalidad contemporánea, con mucha frecuencia los preceptos forman parte de un mundo distinto de la realidad del amor. Como los preceptos sean los 10 mandamientos, o sean los preceptos contenidos en el Evangelio, o sean los preceptos que hace la Iglesia para intentar guiar al rebaño, o sea dentro del positivismo jurídico que se caracteriza en nuestras sociedades actuales, donde en todas partes hay un montón de preceptos por cumplir, terminan como saturando y hartando al hombre contemporáneo, al hombre moderno, que ve eso por un lado un tanto asfixiante y extrínseco, en cambio ve la realidad del amor, la ve como algo totalmente separado y distinto del mundo de los preceptos. Obviamente, desde el contexto del cuarto evangelio, si guardan mis preceptos, permanecerán en mi amor, como yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. En el corazón de este texto sagrado, en las entrañas mismas de esta perícopa, no hay contradicción alguna entre los preceptos del Padre que cumple Cristo, ni hay contradicción alguna entre los preceptos de Cristo que nosotros tenemos que cumplir dentro del amor. Bueno, muchísimo más podría decirse de esta interesante perícopa, de la cual solo algunas palabras he intentado esbozar. Sí me interesaría mencionarte lo siguiente. Solo en esta perícopa se encuentra, si me pongo a contarlas,
en 10 ocasiones aparece el verbo permanecer. Por tanto, si explicamos esta perícopa, un poco tenemos que rondar detrás del permanecer. Y tenemos que evocar también otro momento importante, ya que esta vida es tan importante en el Antiguo Testamento y esta vida es tan importante que se hace presente en la última cena convirtiéndose en la sangre de Cristo, y es lo que está presente siempre cuando nosotros nos reunimos y reunimos la comunidad para la Santa Misa, que también el cuarto Evangelio dice, con ocasión de aquel episodio de la multiplicación de los panes y del discurso posterior, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Nosotros sí estamos invitados a permanecer en Cristo, unión intimísima con Él a través de ese vínculo eucarístico cuando nos acercamos a la cena del Señor. Bueno, yo lo expliqué con mis palabras, vos hacedlo con las tuyas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Juan Evangelista ruega por nosotros.